No puedes tener una regla general de derecho internacional y una excepción para un país que no te gusta mucho o al que tienes alguna oposición política o ideológica. Así no es como puede operar ningún sistema legal legítimo. Esto es lo que ha hecho la Corte Internacional de Justicia y la opinión disidente lo señala por eso. Ella menciona al juez Sebutinde la regla de Eutipos Adetis Iuris. Habla sobre la ausencia absoluta de cualquier análisis del estatus del territorio y la presunción en la que se basó la Corte, que en realidad está incluida en la formulación de la pregunta que la Asamblea General presentó a la Corte. La pregunta que se hizo no preguntaba sobre los fundamentos legales del estatus del territorio. La pregunta que la Asamblea General presentó a la Corte presumía violaciones del derecho internacional por parte de Israel y le pedía a la Corte que opinara, que diera su opinión sobre cuáles deberían ser las consecuencias legales de esas violaciones. Hola y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Elon Levy. Israel está luchando por su vida en 7 frentes, pero esta guerra tiene varias dimensiones. Hay una guerra física en el campo de batalla, una guerra mediática que intentamos combatir y también una guerra legal. Porque hay una campaña internacional para hacer legalmente imposible que Israel se defienda, para torcer las definiciones legales internacionales de una manera que proteja a Hamas y Hezbollah y que los recompense de hecho por violar el derecho internacional. Mi invitado hoy en el podcast es uno de los defensores legales más ruidosos y orgullosos de Israel. Natasha Hausdorff es la directora legal de abogados del Reino Unido para Israel. Puede que la recuerdes de las entrevistas en los medios británicos, donde instruye tan hábilmente a los presentadores con su conocimiento del derecho internacional, y ese debate en Canadá con Douglas Murray contra Mehdi Hassan, en el que expuso su falsificación sistemática de citas. Juntos analizamos preguntas como: ¿qué ordenó realmente la Corte Internacional de Justicia a Israel que hiciera? ¿Cuáles son las definiciones que se están aplicando a Israel que no se están aplicando en ninguna otra parte del mundo? ¿Y puede Israel aún ganar la batalla en las salas de juicio que han sido cada vez más secuestradas y armadas por actores jurados para la destrucción de Israel? Bienvenidos a Estado de una Nación. Últimas noticias de Israel esta mañana. Impactante. Toma de rehenes. Cientos de israelíes están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí, Eli. ¿Qué sucede cuando? La pausa de 4 días. ¿Cómo solucionas esto y cuál es el siguiente paso? Surge en Israel. Natasha Hausdorff, bienvenida a Estado de la Nación. Gracias, Elon. Es un placer estar contigo. Me alegra tenerte aquí para la próxima hora, podemos decir. Afortunadamente, has estado haciendo mucho pro bono para defender a Israel, no solo en esta guerra, sino de manera más amplia. Me alegra tenerte aquí dando tu asesoramiento legal. Israel está siendo atacado en 7 frentes, y eso es de lo que quiero hablar contigo en el episodio de hoy. Todos sabemos por el régimen iraní y sus ejércitos proxy, pero no son solo 7 frentes físicos. Hay múltiples dimensiones. Hay una guerra mediática. También hay una guerra legal, seguro, y parece que en tantos casos la comunidad internacional casi ha dejado en jaque mate a Israel en términos de derecho internacional, que no hay nada que pueda hacer que sea correcto. Israel siempre será retratado como el villano, sin importar sus acciones, torciendo el derecho y los estándares internacionales. Así que lo que quiero hacer en el episodio de hoy, en esta hora facturable pro bono que tenemos, es hablar sobre los principales problemas legales que surgen de esta guerra y la forma en que el derecho internacional ha sido utilizado como arma contra Israel. Y pensé que nos iniciaríamos con una pequeña prueba legal para entender los problemas alrededor de esta guerra. Hamas disparó cohetes a Tel Aviv, a una zona civil. Disparó esos cohetes desde dentro de una tienda de refugiados, dentro de una zona humanitaria. Ahora, Si Israel fuera haber descubierto un minuto antes que Hamas estaba a punto de disparar esos cohetes y ordenó un ataque aéreo para interceptar, ¿eso habría sido legal? la respuesta de un abogado sería depende. Y depende de una variedad de factores, incluyendo un análisis de proporcionalidad, que es algo que las fuerzas de defensa israelíes realizan en cada ataque que llevan a cabo. Es importante no malinterpretar lo que es la proporcionalidad. Y entraremos en eso y entenderemos exactamente qué significa proporcionalidad. ¿Cuáles son las otras pruebas sobre si esto sería legal? Los principios fundamentales del derecho humanitario internacional, además de la proporcionalidad, son la necesidad, la distinción y la precaución. Entonces, un ataque como ese tendría que ser necesario.
Debería ser para lograr un objetivo militar específico. Aquí, eliminar un cohete antes de que se dispare es un objetivo militar perfectamente legítimo y necesario. Ese ataque también tendría que distinguir entre objetivos civiles y no civiles. Entonces, objetivos militares que son legales para atacar edificios civiles que no lo serían, ¿Y qué pasa con un lanzacohetes dentro de una tienda de refugiados? excepto si son para uso militar. Entonces, no es el caso de que los edificios civiles o escuelas, hospitales, incluso campamentos de refugiados de la naturaleza que estás describiendo, mantengan un estatus civil si de hecho están siendo utilizados directamente para hostilidades por combatientes, en este caso ejércitos terroristas de Hamas, también Yihad Islámica Palestina o incluso Hezbollah al norte de Israel. Así que hay una variedad de factores. Cuando nos alejamos para poder evaluar desde nuestra perspectiva la legalidad de cada una de estas acciones individuales tomadas por el Fuerzas de Defensa de Israel, creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Ciertamente no poseemos los hechos necesarios, la capacidad de analizar correctamente cada uno de esos pasos. La comunidad internacional tampoco lo es. De hecho, la única entidad que puede evaluar adecuadamente la legalidad de cada una de estas acciones individuales es las Fuerzas de Defensa de Israel y, en particular, el Cuerpo de Abogados Militares Generales, el Departamento Legal de las Fuerzas de Defensa de Israel, que realiza este análisis. Ahora, han sido relativamente abiertos al compartir la información que utilizan, al compartir sus procesos y al compartir el proceso legal adoptado por los aliados de Israel, Reino Unido y Estados Unidos, incluidos. Y eso ha provocado tanto al Reino Unido como a los Estados Unidos y otros a indicar que están cómodos con que el derecho internacional humanitario está siendo cumplido por las fuerzas de defensa israelíes, especialmente en lo que respecta a su objetivo. Necesitamos tener en cuenta cuáles fueron las pruebas, necesidad, proporcionalidad. Distinción. El último aspecto al que aún no he llegado, precaución, implica tomar medidas para prevenir bajas civiles. Y hemos visto ejemplos de esto por parte de Israel en conflictos anteriores, pero yo garantizaría que se están tomando medidas sin precedentes en este conflicto, no solo en términos de la historia de Israel, sino también en el contexto de la historia del conflicto armado. Los británicos y americanos no pueden igualar las medidas tomadas por Israel. Se están advirtiendo a propietarios individuales por servicio de mensajes cortos, llamadas, folletos y se están estableciendo corredores humanitarios. Las fuerzas de defensa israelíes incluso han estado protegiendo estos corredores humanitarios del fuego de Hamas mientras disparan a los civiles que huyen. Visité soldados en el sur. Les pregunté, ¿qué quieren que la gente alrededor del mundo sepa sobre sus actividades en Gaza? Y uno de ellos dijo que le dispararon mientras aseguraba un humanitario ruta para que la gente escape de los bastiones de Hamas. Y eso no creo que sea una posición en la que ningún soldado británico o estadounidense se haya puesto en otras batallas urbanas contra terroristas. Israel enfrenta desafíos sin precedentes en Gaza, según expertos en conflictos armados urbanos como John Spencer de West Point, quienes lo han argumentado repetidamente por meses. Nunca antes ningún moderno ejército moral ha tenido que enfrentarse a una organización terrorista que ha pasado 16 años incrustándose en la infraestructura civil y que usamos el término escudos humanos muy comúnmente. Creo que necesitamos dar un paso atrás y entender lo que eso realmente significa, que Hamas está utilizando a la población civil en Gaza de la manera más cínica imaginable, de una manera grotesca para aumentar el recuento de muertes civiles tanto como pueda y para evitar que Israel ejerza su legítima defensa propia. Porque en muchos de estos casos, incluso si un ataque fuera legal y proporcional en el contexto del código ético de las fuerzas de defensa israelíes, he visto ejemplo tras ejemplo de estos ataques siendo cancelados, del principio de precaución siendo tan significativamente adherido que supera incluso la necesidad militar que exige que Israel tome esta acción en su propia defensa. Y para lograr sus objetivos militares aquí, que no olvidemos, han sido claramente establecidos por Israel durante los últimos 9 meses, devolviendo a los rehenes, derrotando a Hamas para que ya no puedan presentar una amenaza existencial para Israel, creando una nueva realidad en Gaza.
Esos son objetivos militares legítimos y la conducta de Israel en relación a todo lo que hemos visto durante los últimos 9 meses tiene que ser vista y evaluada dentro de ese marco. Hamás no solo utiliza a los civiles como escudos humanos, sino también como sacrificios humanos. Hablas de la forma cínica en que sus líderes tratan a los civiles. Es impactante escuchar al fallecido Ismail Haniyeh hablar sobre cómo necesitamos la sangre de mujeres, ancianos y niños para despertar en nosotros el espíritu revolucionario. Claramente ven a los civiles como peones que están dispuestos a sacrificar. Y tocaste un punto muy importante. Hamás ha intentado diseñar el campo de batalla urbano en Gaza de tal manera que sea imposible para Israel ejercer su legítimo derecho a la autodefensa. Pero el derecho internacional nunca puede hacer imposible que un Estado ejerza su derecho a la autodefensa. Y aquí estamos. ¿Nos encontramos? Israel insistiendo en que la ley está de nuestro lado y todo el mundo parece, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, incluso nuestros aliados, los países europeos, diciendo, sí, es cierto tal vez que Hamás está luchando desde dentro de áreas civiles, pero aún así deben ser protegidos. Aún no se permite a Israel atacar. Cayendo esencialmente en la trampa de Hamás, tomando su análisis de que Israel de hecho no tiene ninguna forma legal de defenderse en absoluto, y entonces me pregunto, ¿es posible que todo el mundo esté equivocado? No es todo el mundo, pero definitivamente son aquellos vocales que están promoviendo esta agenda de guerra jurídica. Y tienes toda la razón por la que es potencialmente devastadoramente peligroso, no solo para Israel, sino para todos los estados occidentales, liberales y democráticos, que van a tener que defenderse contra el mismo terror exacto que Israel está combatiendo en Gaza, establece un estándar que es inalcanzable, inobtenible. Israel ya lo ha hecho al establecer un estándar al que se adhiere en conflictos armados, que las fuerzas británicas y estadounidenses reconocen fácilmente que no podrían cumplir. Estos son estándares muy por encima de lo que requiere el derecho internacional. Entonces, lo que estás describiendo no es un reflejo del derecho internacional, es una manipulación de lo que representa el derecho internacional humanitario y lo hemos visto desde los primeros días de este conflicto. Y es inexplicable. Recuerdo a John Kirby, uno de los portavoces de los Estados Unidos, él mismo un militar, diciendo que el único número de bajas civiles aceptables en Gaza es 0. Bueno, simplemente así no funciona el conflicto armado. Cada muerte civil es una tragedia absoluta. Pero lo que de hecho hemos visto es una proporción sin precedentes de civiles a combatientes en los últimos 9 meses debido a los esfuerzos sin precedentes de Israel para prevenir bajas civiles. Abogados del Reino Unido para Israel, tengo el privilegio extremo de trabajar con un grupo increíble de abogados. Creo que tienen el gran privilegio de tenerte con ellos. Bueno, realmente es el privilegio de mi vida poder asociarme, coordinar y cooperar con abogados que, al igual que yo, tienen trabajos diurnos, pero ven como parte de su responsabilidad profesional el deber de defender la verdad y el Estado de Derecho, especialmente donde el derecho internacional está siendo tan mal representado. Y esta organización, Abogados del Reino Unido para Israel, ha publicado recientemente un informe detallando las evaluaciones de los recuentos de bajas civiles provenientes de Gaza, desacreditando los números que la comunidad internacional está repitiendo sin un segundo pensamiento de la organización terrorista prescrita internacionalmente, Hamás, y mostrando cómo, de hecho, la proporción de bajas es mucho más probable que esté en esta región sin precedentes de 1 a 1. Cuando comparamos eso con el promedio global que las Naciones Unidas publican para nuestro conflicto armado urbano, eso se sitúa entre 9 a 1 y 8 a 1. Cuando lo comparamos con las estadísticas que los estadounidenses han publicado con respecto a sus operaciones en Afganistán e Irak, estamos viendo 3 a 1 y 5 a 1. Así que 1 a 1 es completamente sin precedentes, y eso es antes de llegar al tipo de conflicto al que se enfrenta Israel. Como mencioné, los desafíos sin precedentes de una organización terrorista, un ejército que se ha incrustado y ha creado una situación donde cada segunda casa en Gaza se ha convertido en parte de su infraestructura de terror. Los túneles construidos a menudo se ocultan y cubren con estos elementos. Y a diferencia de las medidas defensivas civiles que toma Israel, de modo que hay refugios en cada comunidad civil. Los túneles se están utilizando para los terroristas de Hamás y para sus armas y, según todos los informes, también para mantener a rehenes israelíes.
no son empleados por civiles. Ponen a los civiles en primera línea e impiden su evacuación a pesar de los esfuerzos de Israel. Y este es realmente un punto crítico porque tú dices, sí, muchas personas están equivocadas acerca de la interpretación de la ley. El derecho internacional está siendo armado e inmovilizado contra Israel para intentar hacer imposible que ejerza su legítimo derecho a defenderse. Y entonces, cuando miro el teatro que rodea a todos estos tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, las declaraciones de los líderes mundiales que está claro que no tienen base en la ley real, me pregunto. ¿Hay un argumento académico que se puede tener sobre si el derecho internacional realmente es una forma de ley? Porque no hay mecanismo de aplicación y no hay legislatura. Pero quiero dejar a un lado ese debate filosófico. ¿Es esto realmente simplemente una continuación de la política por otros medios? Así que cuando estaba en la universidad, hace más tiempo del que me gustaría recordar, y estaba estudiando Derecho Internacional por primera vez, mis profesores me dijeron que la mayoría de los estados cumplen con la mayoría de las leyes internacionales la mayor parte del tiempo. La mayoría de las leyes internacionales no tratan sobre las leyes de los conflictos armados y los problemas complicados. La mayoría de las leyes internacionales regulan el comercio y las aerolíneas. ¿Comercio internacional? Envío, absolutamente. Y en ese aspecto es fundamental para nuestra capacidad de vivir nuestra vida cotidiana. Y no deberíamos desechar lo bueno por lo malo, diciendo que el derecho internacional es una tontería. Por el contrario, creo que parte de la razón por la que es tan importante que yo y otros que entienden los matices y comprenden dónde se está tergiversando el derecho internacional aquí, nos levantemos y presentemos este caso con la mayor fuerza posible, porque lo que estamos viendo en términos de esta agenda de guerra jurídica y esta manipulación del derecho humanitario internacional o la ley que determina el estatus del territorio, los derechos de Israel bajo el derecho internacional, eso necesariamente impacta en la totalidad del orden jurídico internacional, su credibilidad y su capacidad, creo, para que podamos funcionar bajo él. Está claro para mí que Israel se preocupa mucho más por el derecho internacional que los actores que están tratando de torcerlo en lo que funcione estratégicamente para Hamás y los palestinos, tratando de torcerlo para que Israel siempre esté equivocado. Está ocurriendo una batalla legal y quiero entender de ti acerca de algunos de los principales problemas titulares que la gente habrá visto sobre el derecho internacional y cuál es el caso de Israel tal como se presenta, no completamente solo contra todo el mundo, eso no es cierto, pero definitivamente en una voz minoritaria para defender la legalidad de sus acciones. Y pensé que nos iniciaríamos con una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Superior de la Organización de las Naciones Unidas, que según los titulares, al menos, ordenó a Israel poner fin a su presencia en lo que llamó los territorios palestinos ocupados, específicamente la ribera occidental, Judea y Samaria, la tierra que Israel conquistó a Jordania en una guerra defensiva en 1967, ordenando a Israel hacer reparaciones, diciendo que su presencia es ilegal, diciendo que puede equivaler a apartheid. Da paso a una serie de proclamaciones políticas y titulares legales que dicen que la Corte Superior del Mundo ha dicho que la ocupación es ilegal. Háblame de esa sentencia y opinión, ya que es un punto central. Fue una opinión consultiva, no una sentencia. ¿Qué decía realmente? ¿Importa? Ciertamente indicaba que consideraba la presencia de Israel en los territorios como ilegal, como una ocupación. Y todo lo que has expuesto en términos del resumen es ampliamente reflejo. Algo de ello se ha extrapolado. Quiero decir, la cuestión del apartheid no se indicó explícitamente en la opinión mayoritaria. Y de hecho, en algunas de las opiniones separadas hay claras indicaciones de los jueces de que no consideran que sea un término apropiado para ser utilizado en este contexto. Pero creo que parte de la dificultad, y vemos esto en relación con una serie de instituciones legales internacionales, ya sea opinando sobre Israel o emitiendo fallos, es que están utilizando terminología y enfoques que están abiertos a interpretación y que los medios internacionales están interpretando de manera rutinaria, de una manera muy negativa hacia Israel. Pero en el contexto de esta opinión es absolutamente cierto que se basó en una base factual incorrecta.
Esto también ha sido en realidad el tema de otra presentación por abogados del Reino Unido para Israel, que destacó antes de que el tribunal llegara a esta opinión los peligros de confiar en información falsa que se presenta al tribunal. Cuando la Corte Internacional de Justicia emite su opinión consultiva diciendo que la presencia de Israel en los territorios es ilegal, la respuesta en una frase, y sé que eso es muy difícil para los abogados, ¿qué está mal con esa opinión? No es un reflejo de lo que dice el derecho internacional. También está claramente motivado políticamente. Se observa en la composición del tribunal y en el presidente, quien ha impulsado esta agenda política. No puedes tener una regla general de derecho internacional y una excepción para un país que no te gusta mucho o al que tienes alguna oposición política o ideológica. Así no es como puede operar ningún sistema legal legítimo. Esto es lo que ha hecho la Corte Internacional de Justicia y la opinión disidente los señala por eso. Ella menciona a la jueza Sebutinde, la regla de uti possidetis iuris. Habla sobre la ausencia absoluta de cualquier análisis del estado del territorio y la presunción en la que ha operado el tribunal, que en realidad está incluida en la formulación de la pregunta que la Asamblea General presentó al tribunal. La pregunta que se hizo no preguntaba sobre los fundamentos legales del estado del territorio. La pregunta que la Asamblea General presentó al tribunal presumía violaciones del derecho internacional por parte de Israel y pedía al tribunal que opinara para dar su opinión sobre cuáles deberían ser las consecuencias legales de esas violaciones. Y aquí está quizás lo que es un poco farsesco sobre la aplicación del derecho internacional, o más bien las excepciones, porque esto no es el derecho internacional siendo aplicado justamente a Israel, que tienes a la Asamblea General pidiendo una opinión a la Corte Internacional de Justicia, y la Corte de Justicia citará a la Asamblea General sobre ello como una reflexión del derecho internacional consuetudinario y la interpretación de la ley por parte de otros estados, si estoy entendiendo correctamente. Se están citando mutuamente. Hay un elemento circular en esto. También surge de los organismos de la Organización de las Naciones Unidas, relatores especiales, ONGs afiliadas a la Organización de las Naciones Unidas, que están publicando una gran cantidad de material que es muy anti-Israel. Y eso también está alimentando el proceso. Pero es importante reconocer en el contexto de cómo funciona la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General no es un órgano legislativo. Es un órgano político y las resoluciones de la Asamblea General que se emiten son resoluciones políticas. Así que en ese sentido, mucha gente piensa, la Organización de las Naciones Unidas dice que esto debe ser el estándar de oro, esto debe ser una entidad que establece normas mundiales. En su mayor parte no lo es. Así que, mientras la Corte Internacional de Justicia está emitiendo esta opinión consultiva sobre la presencia de Israel en los territorios, también está considerando otro caso que no es sobre una opinión. Se trata de un juicio pendiente de dictarse. Sí. El grotesco caso de Sudáfrica acusando a Israel de cometer genocidio. Sudáfrica actuando como el brazo legal de Hamas, esencialmente. Israel está representado literalmente por el abogado que escribió el libro sobre derecho internacional y escribió la lectura recomendada por la Cruz Roja sobre el genocidio en el derecho internacional. Y lo primero que salió del tribunal fue, recuerdo haber visto la sentencia interina con horror porque parecía ir mal en absolutamente todos los aspectos. Y sentí que este era un momento de mirar a través del espejo. Terminó creando titulares que decían que el tribunal había de alguna manera dicho que Israel estaba cometiendo un genocidio plausible. Llévame a través de lo que es la Corte Internacional de Justicia. Ha dicho realmente y que es tan terriblemente incorrecto en su razonamiento legal y factual. Entonces, ¿te refieres a la primera orden de medidas provisionales que fue establecida por el tribunal el 26 de enero de este año? Y tienes razón en que fue bastante mal representado universalmente en los medios internacionales. Leí la orden un par de veces y me sorprendió bastante que incluso hubiera abogados que sugerían que el tribunal había encontrado a Israel posiblemente culpable de genocidio. La etapa de medidas provisionales implica que el tribunal en realidad no realiza ningún análisis adecuado de los méritos de la alegación de Sudáfrica. Es una etapa preliminar, como indicaste. Y la prueba de plausibilidad es muy diferente. Evalúa si los derechos que Sudáfrica está reclamando
caen de manera plausible para la consideración legal del tribunal, si caen bajo la Convención de Genocidio. Es un estándar increíblemente bajo. Esencialmente, hay un caso para que el tribunal lo considere adecuadamente, y eso fue lo que el tribunal decidió plausiblemente, que los derechos que Sudáfrica estaba promoviendo caían plausiblemente bajo la convención. No se hizo una evaluación de las pruebas que presentó Israel, de la conducta de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza, de los esfuerzos que Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios estaba realizando para proporcionar asistencia humanitaria. Todo eso se dejaría para la posterior etapa de méritos. Pero tienes razón en que esto fue tergiversado universalmente, incluso por miembros muy destacados de la profesión legal en el Reino Unido, ex jueces de la Corte Suprema, con quienes algunos de nosotros luchamos durante ese periodo, hasta que la ex jueza, presidenta de la Corte Internacional de Justicia, Joan Donoghue, salió en Hard Talk en la British Broadcasting Corporation para aclarar las cosas. Sin precedentes, hasta donde puedo ver, pero claramente sintiendo la necesidad de aclarar lo que finalmente debe describirse como una orden de medidas provisionales poco clara si puede ser tan universalmente tergiversada. Y aún así es absurdo que el tribunal incluso esté considerando el caso de Sudáfrica. ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no lo descartaron? Porque es obviamente ridículo. Israel solicitó al tribunal que lo hiciera. Como cuestión muy básica de jurisdicción, el tribunal tiene jurisdicción para considerar una disputa entre Israel y Sudáfrica bajo la Convención de Genocidio, porque ambos son signatarios. Y por eso es por lo que Israel ha participado en estos procedimientos, a diferencia de los procedimientos del Tribunal Internacional en materia penal, a diferencia de los procedimientos de opinión consultiva en la Corte Internacional de Justicia, donde Israel dice que el tribunal no tiene jurisdicción para involucrarse en estos asuntos con respecto a la solicitud de Sudáfrica. Por ridícula, ofensiva y grotesca que sea la acusación, Israel se ha involucrado porque, a un nivel básico, el tribunal tiene jurisdicción para resolver esta disputa. Y cuando pensamos en la acusación que ha presentado Sudáfrica, la de genocidio, quiero decir, en muchos aspectos es la calumnia de sangre moderna. Está acusando a los israelíes de cometer los crímenes que se cometieron contra ellos. Entonces, esto es peor que culpar a la víctima. Y también, y simplemente no me refiero solo en términos del origen del término genocidio. Este término fue acuñado por Raphael Lemkin después del Holocausto para proporcionar un léxico legal para el sufrimiento del pueblo judío en el Holocausto, siendo objetivo de exterminio porque eran judíos. Eso es lo que significa genocidio, buscar intencionalmente erradicar a un grupo de personas, en su totalidad o en parte, un grupo étnico, religioso, racial o nacional. No me refiero solo a las víctimas del Holocausto, el pueblo judío ahora está siendo acusado de esos crímenes. También me refiero a esas víctimas israelíes del 7 de octubre, de actos de genocidio por parte de Hamas, Yihad Islámica Palestina, muchos civiles que cruzaron la frontera el 7 de octubre, se infiltraron en Israel con el propósito de atacar a los judíos, porque eran judíos. Espera. Explícame eso. ¿Establece el caso legal que dice que la masacre del 7 de octubre en sí fue un acto de genocidio? Porque recuerdo, al menos desde la perspectiva de la comunicación pública, cuando vimos que Sudáfrica iba en esa dirección, hubo mucha reticencia. La gente dentro de Israel no quería describirlo como un acto de genocidio. Como, genocidio, ¿no? Eso es el Holocausto. Yo estoy como, chicos, tienen que tomar esto en serio. Este es el análisis legal de abogados serios. Esto fue un genocidio y debemos reconocerlo como tal. Pero dime el razonamiento legal para ello. Así que el núcleo del delito de genocidio es la intención de cometer actos como matar, o la violencia sexual ciertamente está incluida en eso. Pero el núcleo es cometer esos actos con la intención de erradicar un grupo en su totalidad o en parte. Así que donde esos actos están dirigidos a un grupo particular, y tenemos en registro a la dirección de Hamas indicando su deseo de erradicar a los judíos, tenemos los testimonios o entrevistas de interrogatorios de terroristas de Nuba, quienes indicaron que su intención era ir tras los judíos israelíes y matar a tantos como pudieran. Eso marca las casillas de
los requisitos del delito de genocidio, sin duda. Puedes llamarlo supuesto, pero también tenemos material de archivo, evidencia que no solo fue documentada por estos terroristas, sino también celebrada y transmitida alrededor del mundo. Es el primero. Ves que los actos de genocidio han sido documentados y difundidos tan inmediatamente en tiempo real. Y cuando pensamos en las implicaciones de eso para la forma en que la comunidad internacional ha lidiado con esto, eso es bastante profundo porque inmediatamente vimos la inversión de lo que había sucedido y ese método de culpar a las víctimas de los crímenes que se cometieron contra ellas, de cometer esos crímenes ellas mismas. Pero si vamos a tomar el argumento legal que dice, bueno, Cisjordania está ocupada, sigamos con ese argumento legal. ¿Cómo puede estar ocupada la Franja de Gaza si Israel se fue? ¿Verdad? No retomemos los argumentos legales sobre si Israel tenía soberanía presunta allí inicialmente. Israel se retiró de Gaza. Entonces, ¿por qué los organismos internacionales afirman que todavía está ocupado incluso después de que Israel se fue? Solo ayúdame a entender por qué están diciendo eso. Entonces, el argumento que se está avanzando ha tomado esto fuera del concepto de control efectivo y ha dicho porque... Entonces, solo para entender, normalmente, si quieres afirmar que un territorio está ocupado, dirías que está bajo el control efectivo de un ejército hostil. Bueno, entonces vamos a tener que... Es muy difícil, lo siento, intervenir al final y trabajar hacia atrás, y especialmente porque estos no son conceptos sencillos que aprecio, para intentar hacerlos lo más accesibles posible. Y por cierto, esto es lo que hace tan difícil luchar contra este lawfare, porque el lawfare se lleva a cabo tanto en los tribunales, pero luego toman la mala aplicación del derecho internacional a través de estos tribunales, lo utilizan en la guerra de información y los medios de comunicación y... Luego es muy difícil en esa forma de mordaza. Cuando estás teniendo discusiones con personas en el lugar de trabajo o colegas, hablar sobre estos temas legales, porque son complicados, porque requieren mucho análisis, pero las alegaciones se reducen a la forma de mordaza. Luego, es muy difícil refutarlos al pasar por todas las sutilezas con las que intentas, con increíble paciencia, ayudarme a entender. Y aprecio que la mayoría de las personas escuchan ilegal bajo la ley internacional o escuchan terminología legal siendo utilizada y piensan, oh, eso suena preciso, impresionante, algo con lo que no puedo necesariamente lidiar. Entonces, en términos del argumento que se está propuesto, que Gaza todavía está ocupada por Israel, lo que se sugiere es que Israel está controlando el espacio aéreo y las fronteras y, por lo tanto, todavía debería considerarse una ocupación. Ahora, no solo es eso sin precedentes, no solo es eso legalmente analfabeto. Solo quiero entender por qué normalmente se requiere un control efectivo real en el terreno para considerar que hay un control efectivo. Si eso existiera, Israel no habría permitido que Hamás construyera el ejército terrorista responsable del 7 de octubre y excavara una extensa red de túneles. Estás afirmando que Gaza está ocupada porque Israel aún controla su espacio aéreo. Entonces, esencialmente las personas que están pidiendo a Israel que ponga fin a la ocupación de Gaza, según su interpretación, están diciendo que Israel no puede poner fin a la ocupación de Gaza hasta que permita a Hamás construir el aeropuerto conmemorativo de Ismail Haniyeh, esencialmente. También están diciendo que Israel controla las fronteras, lo cual tú y yo sabemos que no es cierto. Correcto. Bueno, quiero decir, eso ha cambiado ahora con Israel avanzando por el corredor de Filadelfia, la guerra que inició Hamás, obligando a Israel a entrar y tomar control de la frontera con Egipto, pero no lo hizo antes. Avanzando esta afirmación, no han sido casi tan matizados como para tener en cuenta. Es notable. Leí una entrevista con Bassem Naim, uno de los líderes de Hamás, desde Qatar, quien afirmó que Gaza era una prisión. Así que habla desde Qatar después de salir a través de Egipto, desmintiendo por completo que Israel controlara todas las fronteras de la Franja de Gaza, ya que pudo salir por Egipto. Pero en esta pregunta específica de ocupación, tienes aquí un ejemplo de donde la definición ha sido esencialmente manipulada, de tal manera que es imposible que Israel pueda terminar ese estado de ocupación, ¿verdad? Es difícil porque estamos procediendo en base a una representación falsa, tanto de los hechos en el terreno como también de la aplicación de la ley. Así que sí, si esto fuera una ocupación, es claramente la única ocupación de su tipo.
pero tiene severas, creo, repercusiones y consecuencias para lo que se entiende por ocupación en el contexto del derecho internacional. Y otro problema que tiene vastas repercusiones en cómo otros países llevan a cabo campañas militares contra el terrorismo es la afirmación de que la respuesta de Israel es desproporcionada. Ahora, por supuesto, es un error hablar de una campaña militar como desproporcionada, ¿verdad? Porque la prueba de proporcionalidad se refiere exactamente a qué. Ciertamente no es una evaluación de las cifras de bajas en ambos lados, que es lo que hemos escuchado constantemente de los propagandistas sobre este tema, especialmente los propagandistas que están adoptando cifras de Hamas que no reflejan la realidad, como ya hemos discutido. E incluiremos tu análisis de esas cifras falsificadas en las notas del podcast. Eso es genial y espero que eso sea útil para tus espectadores. Pero aparte de eso, el concepto de proporcionalidad está siendo totalmente malinterpretado. Lo que la proporcionalidad requiere en el derecho internacional es un equilibrio. Es una evaluación que realiza el comandante militar razonable en el campo, quien tiene que sopesar los objetivos militares de un ataque, objetivos que son directos y concretos y militarmente necesarios. Esos objetivos deben ser sopesados contra el daño civil o colateral esperado o anticipado. Y en ese concepto no hay una fórmula directa. Esté informado por muchos aspectos detallados. Es una evaluación que se realiza caso por caso. ¿Qué es esa prueba? ¿Qué es la prueba de proporcionalidad? Que los objetivos militares de un ataque necesitan ser proporcionales contra el daño civil o colateral anticipado. ¿No es eso esencialmente completamente subjetivo? En resumen, ¿se trata de decidir cuántas personas sacrificar para salvar más vidas en el futuro? ¿Esa es la prueba? Y quiero decir, hay elementos de eso, pero la ventaja militar de un ataque no necesita estar directamente vinculada a salvar vidas. Y en el contexto de un conflicto armado en curso como este, hay muchos factores que necesitan ser calculados y tomados en cuenta. Es algo que el abogado general militar llama, los abogados militares lo están haciendo en una base de ataque por ataque. No es una evaluación que tú o yo podamos realizar desde estos sillones o cualquier otro evaluador de sillón. Pero presumiblemente es una prueba que, sin embargo, puede ser evaluada y comprendida. Así que estoy tratando de entender cuándo un comandante militar toma una decisión sobre si la ventaja militar anticipada de un ataque particular no es excesiva en relación con el daño colateral esperado. Y es importante que la prueba de proporcionalidad se base en cuál es la evaluación de ese comandante militar en el campo en tiempo real. Y lo que se conoce en contraposición a algo en retrospectiva, en base a información que simplemente no podría estar disponible y accesible antes de que se tomara esa decisión. ¿Pero eso no es completamente subjetivo? ¿En qué base diría uno que en realidad este golpe fue excesivo o este golpe no fue excesivo? Eso es algo que debe basarse en la evaluación que se realiza antes del golpe. Entonces, cuando dije que esta es información que las fuerzas de defensa israelíes están compartiendo con algunos de sus aliados sobre su procedimiento de selección de objetivos, sobre su análisis de proporcionalidad, hasta ahora los estados que han tenido acceso a esto parecen estar satisfechos con el enfoque de Israel. Y otros profesionales militares, mencioné a John Spencer, el coronel Richard Kemp del Reino Unido, ciertamente también está entre esos profesionales del grupo militar de alto nivel que tienen estado escribiendo sobre estos procesos. También están contentos no solo de que esto cumpla con los requisitos de proporcionalidad en el derecho internacional, sino de hecho que va mucho más allá de lo que otros ejércitos modernos y respetuosos de la ley están aplicando y participando. Así que, en última instancia, tendrá que ser una evaluación realizada después del evento, como hemos visto con respecto a cada conflicto anterior en Gaza. Y en cada uno de esos informes que han salido han indicado que el enfoque de Israel ha sido legal. En la medida en que hay errores, y en este contexto vale la pena recordar el golpe de la Cocina Central Mundial, en la medida en que se cometen errores porque no se siguieron los procesos, existe una estructura y un marco para la rectificación de eso, para que se apliquen medidas disciplinarias, si se quiere.
Pero eso no significa que necesariamente haya habido una violación del derecho internacional. Un error, omitir una pieza clave de inteligencia, no es suficiente para decir que ese ataque fue ilegal o desproporcionado. Y de hecho, con respecto a World Central Kitchen, he visto una investigación independiente que ha revelado lo que salió mal, incluyendo una sugerencia de que estos trabajadores de ayuda estaban utilizando armados, potencialmente militantes vinculados a Hamás, para asegurar su convoy de ayuda, que había una serie de elementos de mala comunicación aquí. Lo cual es parte de lo que hace que el campo de batalla sea tan diabólicamente difícil, que sabemos que durante años las Naciones Unidas han estado confiando en la protección de la organización terrorista proscrita Hamás, la misma organización que se hace cargo de sus oficinas y otras instalaciones. Y así terminamos. Volveré al punto que hicimos al principio, en el que aquellos que están tratando de presionar a Israel para que termine la guerra con Hamás, aún en el poder, están tratando de ponerlo en jaque, diciendo, bueno, tal vez los terroristas no deberían estar escondidos en un sótano, pero incluso si lo están, aún reciben protección e Israel no tiene permitido actuar contra ellos. Y ahí tienes la ilustración definitiva de cómo el derecho internacional se está utilizando como arma contra Israel cuando terminas con las conclusiones absurdas de que, de alguna manera, los terroristas tienen inmunidad, solo porque se están escondiendo en el sótano de un hospital, solo porque están violando el derecho internacional. Natasha Hausdorff, esta ha sido una discusión fascinante sobre los complejos desafíos legales que Israel enfrenta en esta guerra en la que está siendo atacado por Irán y sus ejércitos proxy en 7 frentes. Hemos intentado resumir el contenido de un seminario completo aquí. Espero que esto ayude a nuestros espectadores a comprender las complejidades. Creo que ese es realmente el punto más importante. Las complejidades de estos problemas legales y que solo porque las personas estén manejando términos legales no significa que tengan la ley de su lado. Y solo porque citen ciertas autoridades legales como la Corte Internacional de Justicia no significa que sea, ya sabes, la verdad absoluta, porque ellos mismos se basan en información enormemente incorrecta. Estos son cuerpos políticos. Natasha, te acabas de unir a Instagram. Aún te esperamos en Twitter, ¿cierto? ¿Cómo pueden las personas mantenerse en contacto contigo y seguir tu trabajo? Bueno, afortunadamente UK Lawyers for Israel está en Twitter y todo el material que producimos se referencia en el feed de Twitter. Voy a abstenerme, creo, por el futuro previsible simplemente porque solo hay tantas horas en el día, Elon, y dejaré los tweets a los increíbles influenciadores que tenemos, tú incluido, quienes están presentando este caso de una manera muy importante. Influenciador, soy un líder de pensamiento. No, estoy bromeando. Natasha, dices que solo hay tantas horas en el día. No sé cómo lograste hacer malabares con un trabajo diario y toda esta lucha pro bono por Israel. Así que realmente muchas gracias. Y gracias por explicar todos los problemas aquí, Natasha Hausdorff. Gracias por venir a Estado de una Nación. Y eso nos lleva al final de este episodio de Israel, Estado de una Nación con Eylon Levy y Natasha Hausdorff, analizando los complejos problemas legales en la guerra de Israel contra Hamás y los ejércitos proxy de Irán. Si disfrutaste este episodio, síguenos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o donde escuches tus podcasts. Dale me gusta, danos una reseña de 5 estrellas, sé desproporcionado, incluso danos una reseña de 6 estrellas. Envía el enlace a todos tus amigos que necesitan esta información para seguir defendiendo a Israel. Soy Eylon Levy, gracias por ver.